Gloria al Señor. Bueno, en esta ocasión continuamos con nuestra serie alrededor de la batalla espiritual y hoy vamos a estar hablando sobre la naturaleza del enemigo y su plan y estrategia de ataque. Nos vamos a estar centrando por la enseñanza de esta noche inicialmente en Lucas 11, 24 al 26. Y es importante que estemos bien atentos porque quiero decir, y por todo esto porque va a estar grabado, va a estar disponible, que lo que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar hoy, pues aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia textual y en los manuscritos más antiguos, más fidedignos, esto aparece. Quiere decir que esta enseñanza del Señor, o más bien esta palabra del Señor no puede ser refutada. Está en todos los manuscritos donde se puede, con lo que se puede refutar algo. Ella está presente. Y dice de esta manera: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y al regresar la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él mismo. Y entrados habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Yo voy a leer los versos anteriores para que estemos claros en el entorno alrededor del cual va a centrar la enseñanza de esta noche. Son las 8:27 exactamente. Y dice de esta manera: y echando fuera un demonio que era mudo, aconteció que salido el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Otros, para tentarlo, demandaban de él una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y casa contra casa cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es ahí entonces cuando el Señor establece estas palabras: que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Él acababa de echar fuera un demonio. Un demonio que dice la palabra aquí, que salido el demonio, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Estamos hablando de un tipo de opresión. Ahora vamos a ver en detalle esto y otras cosas más que tenemos aquí en las notas. Y es lo siguiente. Reitero, el Señor está echando fuera un demonio. Lo próximo que dicen es que Él está echando fuera el demonio por Belzebul, el príncipe de los demonios. Sabemos que todavía en este tiempo, y por eso les comenté lo que había escrito en Twitter en el día de hoy, el hecho de que todavía en este tiempo hay que tener cuidado, porque todavía en este tiempo de iglesias carismáticas salen personas hablando mal de lo carismático, hablando mal del hecho de las manifestaciones del Espíritu que todavía están vigentes para los que lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios no obra en aquellos que no creen en lo que Él puede hacer, sin duda alguna. Eso es así. Hay que tener cuidado, porque es impresionante. Ciertamente, como dice la Escritura, bueno, estaban con nosotros, se fueron, pero no eran de nosotros. Y es cierto que Judas estuvo con el Señor, pero no tenía el mismo espíritu. Es cierto que Judas nació en el grupo, pero Judas no tenía el mismo espíritu. Amén. O sea que el asunto no está en nacer en el grupo, el asunto está en tener el mismo espíritu. Y eso es muy importante. Pues vean lo siguiente. El primer pasaje, el primer versículo dice claramente que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Reitero, el Señor acaba de echar un demonio fuera y dice que anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y aquí entran las notas. Lo primero que vemos aquí es lo siguiente. Primero, que Él establece claramente que los demonios salen ¿de quién? Del hombre, de un ser humano. Lo que nos dice entonces a nosotros que el hombre puede tener demonios. Y conforme al contexto, hay, por lo visto, y hemos escuchado testimonios de personas que no hablaban y hablan, hay por lo visto demonios que producen mudez. Amén, amados. O sea que no toda mudez es simplemente un problema de cuerdas vocales, sino que puede ser un asunto de demonios. Los hay, porque aquí está claro en el pasaje. Entonces lo primero que tenemos que decir es que los demonios pueden habitar en el hombre y que por lo tanto, como dice aquí, salen del hombre cuando están, pueden salir del hombre.
En este caso específico se ve claro que el Señor manifestó su gracia en esta persona que era mudo, y sin duda alguna que era alguien del pueblo, era alguien del pueblo de Dios, era alguien del pueblo de Israel, por cuanto él estaba manifestando su ministerio hacia ellos. Entonces eso es lo primero. Y si sale del hombre, lo próximo que hay que decir es que los demonios pueden entrar en una persona. ¿Cómo entran los demonios? Eso es fuera de las notas. ¿Cómo puede entrar un demonio en una persona? Bueno, hermanos, el pecado, toda forma de pecado son las formas o las puertas posibles para que una persona caiga demonizado, como dice el autor de Batalla Espiritual. Para que una persona sea oprimida por un demonio. Para que una persona sea influenciada por un demonio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Abrirle puertas a pecados a los cuales no se arrepiente, y que en la práctica de ese pecado puede permitirse perfectamente que un demonio que había salido pueda retornar a la vida de esa persona. ¿Estamos aquí, hermanos? Gloria al Señor. Pues ya está. Lo primero es que habitan en el hombre, salen del hombre cuando hay el poder de Dios suficiente para eso, la sabiduría de Dios. Y tercero, pueden entrar en el hombre. Porque si salieron es porque habían entrado. En la segunda parte del texto dice que ese demonio anda, cuando sale, anda por lugares secos. Lo que me dice a mí entonces es que los demonios tienen vida, porque ellos andan. No dice que caminan, dice que andan simplemente. O sea que se movilizan. Como son espíritus, no pudiéramos necesariamente decir que lo vimos caminando. Ahora, cuando vemos, y eso tenemos muchísimos testimonios, cuando una persona ve una personificación de un demonio, ve a un demonio tomando forma humana, lo ve caminando, pero lo ve atravesando paredes. Aló, lo ve atravesando paredes. O sea, que claramente nos dice a nosotros esto es, que querramos o no, amados, y esta parte del evangelio es Cristo quien lo trae a la luz. Es Cristo quien viene a hablar del propósito de Satanás. Es Cristo quien viene a desnudar sus planes. Es Cristo quien viene a mostrar que los demonios están entre nosotros. Nadie más lo ha hecho, solo Jesús. O sea que el ministerio de Jesús es bien claro en el sentido de que esto es una actividad de estos días. La teología de la cesación lo que establece es, conforme a un texto creo que de Gálatas, establecen que los dones cesaron amparados en una palabra, pero eso niega rotundamente el hecho de que luego que el Señor asciende, cientos de años, o sea, más de un centenar de años, decenas de años, seguían sucediendo las cosas en la iglesia. Y lo grande es que donde hay fe siguen sucediendo todavía. Elementos claros de que la cesación es una teología, pero no es necesariamente lo correcto. Entonces, esto es lo próximo. Primero, habitan en el hombre, por lo tanto pueden salir del hombre y pueden entrar en el hombre. Al andar por lugares secos nos dice claramente que tiene vida. Y dice que él anda por lugares secos buscando reposo. Lo que implica entonces que ellos ocupan lugares también. Porque él anda por lugares buscando un lugar donde entrar, buscando reposo. Y entonces lo próximo es que si él está buscando reposo, no pude percibir, no pude buscar el contenido de esta palabra en el griego, porque no tengo computadora. Pero si lo tomamos por el contenido de la palabra reposo, puede ser alguien que esté simplemente cansado, por así decirlo, alguien que está buscando reposo. Pero como dice la escritura, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, implica entonces, yo les voy a dar reposo. Puede implicar entonces que los demonios de una manera u otra, hermanos, pueden ser perturbados cuando el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué produce esto, hermanos? Que cuando usted y yo procuramos buscar el rostro de Dios para ser entes eficaces en el reino de Dios, lo próximo es que donde nosotros llegamos es posible que haya manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque frente a la presencia del Señor en nosotros, ellos se van a sentir perturbados. Y trae el Espíritu a mi memoria el texto donde le dicen los demonios, ¿a qué has venido? Viniste a atormentarnos antes de tiempo. El poder de Dios se manifestó en Jesús y los demonios, nosotros sabemos quién tú eres, el Santo de Dios. Viniste a atormentarnos antes de tiempo, por favor. No sé dónde está el texto, me interesa ahora, porque está en la Biblia, lo podemos ubicar después. Pero implica entonces, lo que acabamos de decir se confirma el hecho de que si ellos buscan reposo es porque ellos pueden ser atormentados. Aló. Y se manifiesta cuando el Señor claramente le dice a los demonios, oye, me viniste a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un tiempo en que los demonios serán
atormentados. Maravilloso. Maravilloso. El texto dice entonces que el demonio dice aquí, reitero, anda por lugares secos buscando reposo, está angustiado, está fuera de su lugar y al no hallarlo dice, o sea que los demonios hablan. Y ahí viene algo que nos trata el material y que yo no lo tengo en las notas, pero que el Señor lo pone ahora. Es lo siguiente, es la capacidad que tienen los demonios, que tiene el enemigo de las almas, de poner, de interrumpir, de visitar la mente de los creyentes con pensamientos para influirlos. Pensamientos que usted no tiene que buscarle mucha explicación, que son de parte del demonio, que son demonios. Es más, lo voy a poner como yo lo he explicado muchas veces, o en otros lugares. Cuando usted tiene un pensamiento del tipo que sea, hay algo que sucede con los animales. Los perros tienen un oído sensitivo, que ellos escuchan una frecuencia que nosotros no escuchamos. Y hay un silbido que uno no lo escucha, pero ellos lo escuchan. La pregunta sería, cuando viene un pensamiento que es claro que es de Satanás, tú tienes que preguntarte, porque de esa manera engañan a uno, es si ese es un pensamiento mío o si tal vez es una voz de un demonio que me está susurrando algo para poner un pensamiento en mi mente como si fuera mío. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, esto es esto ya un poquitito, ya esto no es leche, esto es un poquitito de vianda, un poquitito pesado. Porque lo que le estoy diciendo es que como el demonio dice, regresaré a mi casa, implica que ellos hablan, pero el asunto es que tú no vas a escuchar a un demonio hablando por un micrófono fácilmente. Y ellos hablan por micrófono. Pero sí estoy seguro que la mayor batalla nuestra, que es en la mente, se va a producir y ellos van a poner pensamientos en nosotros. Dale 2 galletas. Dile 3 cosas. Dale una pele lengua. Eso es lo que se merece. La pregunta es, ¿ese es un pensamiento necesariamente de tu carne o puede ser una visitación del demonio? Mira a la vecina, lo que dice el papelito. Esos son pensamientos que hay que ver de dónde vienen, porque te quieren incitar al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces está claro aquí, porque los demonios son personas. El Espíritu Santo es una persona, los demonios son personas. Lo único que ellos tienen, una facilidad que nosotros no tenemos, y es que ellos se pueden mover y atravesar y caminar de un sitio a otro sin tener pasaporte, sin tener visa. Tienen esa ventaja. Ahora bien, fíjese que establece el texto claro en estas palabras, que él tiene la capacidad de hablar y de pensar. Porque él, lo que está haciendo este demonio es claramente es que él está haciendo una introspección. Oh no, pero espérate, yo no encuentro dónde meterme, yo voy a volver a mi casa. O sea que él tiene la capacidad de pensar, pero espérate, porque Satanás es una entidad, amados, que está participando con el hombre desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, y que lamentablemente pues conoce al ser humano, conoce sus debilidades, conoce sus apetencias, conoce su formación, conoce lo que a él le gusta en la carne. Y entonces ahí vienen los susurros hasta tal cosa que no es el Espíritu Santo, porque te lleva a pecar. Amén, amados. Pues ahí está. Él dice, volveré, regresaré a mi casa de donde salí. Está claro entonces que piensan, que hablan, y cuando él dice de dónde salí, es porque lógicamente si él salió es porque puede ser echado fuera. Dígalo conmigo, todo demonio puede ser echado fuera. Debo decir algo acá y es lo siguiente. Nosotros vemos las personas que tienen enajenados mentales, pero los enajenados mentales, los locos como le llamamos, ellos no se tiran delante de los vehículos para matarse. Pues no están tan locos, no, lo que pasa es que su supervivencia, su existencia está de por medio. Y los demonios, hay que decir aquí, para que todo el mundo lo sepa y el que lo va a escuchar también, hay que decir aquí que ellos no te pueden obligar. Hay un momento en que tú estás tan en su control que ahí vemos el problema de personas que se quitan la vida frente a una voz que dice, quítate la vida, tírate, envenénate, y es la voz de un demonio. Eso no es un pensamiento contra tu propia existencia. Eso no es un pensamiento racional y lógico. ¿Aló? O sea, hay que entender claro eso. Ese pensamiento es producido posiblemente por la voz de un demonio de muerte que te ha estado seduciendo de la mano de la depresión. Por eso generalmente el que se mata ha sido una persona que ha estado luchando con depresiones.
Tú no sirves para nada. ¿De qué tú haces vivo? No, pero mira, pásate por el colmado, cómprate un 3 pasitos. Cómprate una soga, haz esto. Mira, en Facebook publicaron tal cosa, publican en Facebook. Entonces vemos cómo el diablo se ha encargado de convertirle el suicidio en una oferta para todos los bobos y la gente que no tiene esperanza en Jesús, y aquellos que aunque sean cristianos no conocen la escritura, y para colmo le han dicho que los demonios ni existen, y están lógicamente en manos de Satanás para dejarse engañar. Amén, amados. Fíjense entonces, reitero, puede ser echado fuera. Y dice el texto, al regresar, verso 25, la haya barrida y adornada. Muy bien. Quiere decir entonces que los demonios tienen la capacidad de ver la diferencia entre una cosa y otra. Porque si dice el texto que él la puede hallar barrida y adornada, es porque ellos pueden ver claramente cuál es la condición de cada ser humano que está aquí. Si tú estás barrido, adornado, tú estás sucio, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque ellos son los que inducen al pecado y ellos saben, hay una red de inteligencia entre los demonios donde todo el pecado que cometemos, eso se sabe. La misericordia de Dios es que hace que no todo se sepa. ¿Aló? Es eso lo que hace que no todas las cosas se sepan, que sacan a la luz. Pero entre ellos lo saben, porque ellos saben cuando te ponen un mal pensamiento, cuando te vienen y te susurran una cuestión. Ellos saben cuando te susurran, cógete tal cosa. Ellos saben cuando te susurran, mira a fulano mal, o lo que fuere, cualquiera que fuera el pensamiento al que ellos te estén seduciendo. Ellos lo saben. Eso se maneja en el mundo espiritual. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces fíjese, tienen la capacidad de discernir este asunto de hallar la barrida y adornada. Ellos pueden ver la condición, pueden discernir y distinguir, sin duda. Pueden ver, discernir y distinguir cuál es la condición de un ser humano y de otro. ¡Wow! Escuche esto. Lo que estamos diciendo es que Satanás sabe quién está limpio y quién no está limpio. Que los demonios saben quién está limpio. ¿Y de qué estamos hablando? Por ejemplo, que usted tenía una condición de pecado antes. Usted es casado hoy, por ejemplo, y usted antes le gustaban mucho las mujeres. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Te casaste y sigues mujeriando. ¿Evangélico o no? O mejor dicho, llamándote evangélico y no siéndolo o siéndolo. Amados, pues déjeme decirle que esos demonios que te incitaban a la fornicación, al adulterio y a todo tipo de inmundicia, ellos conocen tu debilidad. Ellos van a venir a seducirte, ellos van a venir a ofrecerte. Pero cuando ellos vengan donde ti, ellos van a saber si tú estás limpio o si no estás limpio. ¿Aló? Ellos van a saber si tú estás en condiciones de mantenerte limpio, de rechazar el pensamiento, o si tú estás simplemente en condiciones de que no, el tipo ordenó la casa, pero está vacía, no le han metido muebles de la palabra. Jesucristo no se ha mudado completo. Ahí lo que tienen son 3 cositas y olvídate, el sitio está barrido, adornado, pero está vacío. Porque la persona no se ha llenado de Jesús completamente. Aló. Y entonces ya vemos el final de la historia, que no, si se lo digo ahora termina la palabra. No se lo puedo decir, tengo que esperar que llegue el momento. ¿Verdad? Barrida y adornada. Los demonios disciernen, distinguen y pueden ver. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ellos se dan cuenta de la condición nuestra en cada momento. Ellos saben cómo estamos. Cuando Pedro va donde el Señor, le dice, no, dame un baño entero entonces. No, Pedro, mi hijo, tú estás fuera de foco. Tú no necesitas bañarte entero, porque ya ustedes están limpios. Tú lo que necesitas es lavarte los pies. Ah, no, a mí no me voy a lavar los pies. No. Pedro, tú tienes problemas, a ti el diablo te usa mucho. Tú tienes la mente muy, muy ligera. Si yo no te lavo los pies, hermano, tú no vas para ningún lado. Tú no vas para ningún lado. Porque él estableció claramente que nosotros habíamos sido limpiados por la palabra. Ellos habían sido limpiados, nosotros también. Ahora en el camino, a uno se le pegan, como el que anda en sandalia, en ese tiempo se andaba en sandalia, lógicamente anda con los pies todos empolvados y todo sucio. Cada vez que cae en un charco, en un asunto, los pies sucios. ¿Sí o no? Así es la vida con nosotros los creyentes. Así es la vida. Entonces fíjese todas las cosas que hemos llegado viendo de lo que los demonios pueden hacer. Voy a ir rapidito. Salen, habitan en el hombre, salen del hombre, pueden entrar, tienen vida, ocupan lugares, son perturbados, piensan, hablan, pueden ser echados fuera,
pero también pueden regresar. Tienen discernimiento, pueden discernir, pueden distinguir las cosas, pueden ver cuando una persona está limpia. En una ocasión estábamos tratando liberación con una persona. Eso fue hace muchos años. Y recuerdo que yo, que era el que estaba ministrando, estaba cansado. Y me siento en una silla de esas, del que están ahí atrás. Y me dice la endemoniada, me dice, ay, míralo, está cansado. Y yo por dentro, Señor, no me deje pasar vergüenza. Pero déjeme decirle que ahí le oré al Señor y el Señor entonces me dio un pasaje de un libro que yo tengo todavía. Lo he comprado 2 veces porque la primera vez un endemoniado se lo robó, pensando que yo no lo compré de nuevo. Pues déjeme decirle que en esos momentos llegó alguien de la iglesia que en ese tiempo estaba en la iglesia y que todavía me dice que yo soy su pastor, pero él no se congrega. Cosa más curiosa. Yo tengo unas ovejas raras a veces. Pues déjeme decirle que cuando esa persona entró, la persona endemoniada dijo, ¿y este qué hace aquí? Este es peor que yo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Lo vamos a decir de nuevo ahora, que hay demonios que son peores que otros. Que el demonio que poseía, que tenía la persona que estaba entrando, era más malo que el que estaba ocupando a la muchacha. Aló. Dígale que está a su lado ahí, ten cuidado con las puertas que abres y los pecados en los que perseveras. Levanta la mano esta semana los que no han pecado, levanten la mano los que no han pecado esta semana. No veo ninguna mano levantada. La voy a bajar entonces, para que usted no se quede. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El asunto está en la perseverancia del pecado, en el hecho de que nosotros, sabiendo que una cosa está mal porque lo sabemos, o usted cree que ponerlo a usted a leer el nuevo pacto es por el gusto, no es para que usted no tenga escapatoria. Es para que no tenga dónde esconderse. Y que el mismo Señor por la palabra diga, fulano, te pasaste, mi amor. Y le traiga los versículos aquí. Esa es la idea. Por eso el que no lee la escritura es más carnal que el que lee. Porque él no tiene la forma de que el Espíritu Santo lo pueda corregir. Porque la escritura fue dada para corregir, para instruir, para edificar al ser humano, para hacer lo que sea un mejor ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues vea lo siguiente. Dice el texto, ese caballero que piensa que yo voy a regresar a mi casa, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Diga conmigo, 7 demonios peores. Y entonces viene el asunto de que hay demonios malos y demonios peores. Ay, mi madre. Jesús, esto sí es grande. Él fue, óigame, él es un demonio malo, pero es un demonio malo bueno. Y él fue un demonio malo bueno porque los otros eran peores. Es como la política dominicana, que tú tienes que elegir el menos malo. Son todos malos, pero hay peores. Entonces cuando tú vas a votar, que yo voto todas las elecciones, tú tienes que decidir, Tim Marín de Otingo, ¿cuál es el menos malo? Señor, ilumíname. Entonces tú votas por el menos malo. Ya, cumple con tu deber y vota por el menos malo. Tú sabes que como quiera vas a un lío por el menos malo. Ya. Va y busca 7 espíritus peores que él. Eso a mí me dice varias cosas. Primero, diga conmigo, los demonios se agrupan. Porque si uno fue a buscar 7, porque andan en manadas. Andan en grupo. Y por eso podemos ver, hermanos, que tienen una peculiaridad demoníaca impresionante, porque andan endemoniados con varios demonios. Varios demonios que responden a prácticas pecaminosas. Aló. Se agrupan. Primero, hay malos y hay peores. Tercero, tienen líderes. Porque no es verdad que ese caballero vaya a buscar otro y que no sea que lo... No, es una invitación a nivel de yo tengo una casita para nosotros. Encontré un evangélico carnal, echen para acá. Hay un pastor que dice que los evangélicos carnales no existen. Yo creo que es verdad. Es que él se cree que es evangélico. Un evangélico, él se cree que es evangélico. Hay líderes. Escuche este ahora. Mire la persona que está a su lado, mírelo bien. Chequele el rostro a ver si tiene pinilla. Chequelo bien. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Unos le dan entrada a otros. Aló. Aló.
Por eso cuando tú dices una mentira, tienes que decir otra mentira. Y al final termina inventándote una cuestión más y terminas. Unos les dan entradas a otros. Tú robas, tienes que mentir. O sea, uno le da entrada al otro. Eso es lo que dice el texto. Tienen la peculiaridad, esos grupos, esas manadas de 8 demonios, que pueden volver a donde estaban. ¿Dónde era que estaban? En el hombre, en un hombre. O mujer, lógicamente, para que no se vayan a sentir muy orgullosas. La Biblia habla de una mujer de la cual habían salido 7 demonios. Yo nunca los he contado. No me interesa, porque yo era bueno en matemáticas, pero eso es mejor no contarlo. Porque la verdad es que no le veo edificación. Pero la Biblia quiso hacer entender que a la mujer le salieron 7 demonios. Y tenemos el caso de aquella mujer que fue allá en adulterio, que el Señor le dijo, vete y no peques más. Oye, deja las habladurías y no seas más hablador. Deja el robo y no robes más. Deja de estar brechando y no breches más. Deja de ver pornografía y no la veas más. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, él le dijo básicamente, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Recuérdense que hay demonios malos y demonios peores. Y dice el texto acá. Vimos entonces, reitero, se agrupan, hay malos y peores, hay líderes y unos dan entrada a otros y además pueden volver donde estaban. Y dice aquí, y entrando habitan allí, ¿dónde? En ese hombre que le abrió de nuevo la puerta, que cuando a él se le salió el demonio luego de estar en la iglesia, él descuidó su vida espiritual, o más bien no le importó. Él no le importó su vida espiritual. Y para él leer la Biblia era un suplicio. No iba a los tiempos de oración. No fue a doctrina. No leía los asuntos de la doctrina, no los leía porque él no leía nada. Lo de él era otra cosa. Él llegó, recibió algo de Dios, pero lamentablemente los demonios volvieron y encontraron la casa barrida y adornada. Porque no hay duda de que el Señor nos limpia y nos adorna. Eso se produce, pero hay que llenarla de contenido. Hay que ponerle llenura del Espíritu Santo, conforme a Efesios 5:18, si mal no recuerdo. Sé lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno de la palabra, tú eres lleno del Espíritu Santo. No necesariamente es un don espiritual. Porque cuando tú eres lleno de la palabra, tú terminas siendo dirigido por la palabra. Diga conmigo, el que no lee, no tiene derecho a la palabra. Carlos Marx, un comunista, dijo eso. ¿Qué le parece? En una iglesia cristiana. Él ni se imaginaba eso. Que él podía ser útil en una iglesia cristiana. Tremendo. Resultado de esto, de que esta asociación demoníaca vengan a entrar y habiten allí, que tabernaculicen en esa persona. Dice que lo postrero de aquel hombre llegó a ser peor que lo primero. Ay, santo. Eso nos dice entonces a nosotros que los demonios en la vida de un ser humano le complican la existencia. ¿Dónde estoy acá? Complican la vida de aquel que no puso, que no cerró las puertas de los demonios de los cuales él fue sacado del evangelio, sino que él dejó las puertas abiertas. Ellos vinieron, encontraron puertas abiertas. Y él se pone peor que antes. Hay un evento, aquí tengo que decir algo y es lo siguiente. Porque por envidia Satanás dice que los evangélicos, no, ese está peor que antes, pero lo dice por envidia, porque él no tiene nada que decir. Él sabe bien que uno está portándose mejor que antes porque él sabe que uno cambió. Ahora, hay gente, este tipo de personas no es que por envidia, es porque es la verdad que no han cambiado y están peor que antes. ¿Por qué? Porque ellos descuidaron su vida espiritual, ellos no se llenaron de la palabra, ellos no oraban, ellos no buscaban el rostro de Dios y terminaron simplemente dejando puertas abiertas. Vino la tentación y se armó el problema. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni le den lugar al diablo. La palabra lugar ahí es la palabra lote o espacio. No le dejes espacio al diablo en tu vida, porque el que está airándose soy yo y debo darle. El que le estaría dando espacio a Satanás soy yo en mi propia vida. ¿Cuántos me están entendiendo?
Pues fíjense, no hay duda de que lo postrero llega a ser peor que lo primero. O sea que la vida del hombre que se devuelve del camino, sus ataduras son mayores que antes. Él termina más amarrado que antes. Muy bien. Ahora fíjese lo siguiente. Todo esto hablando de ese plan de Satanás. Y ahí lo voy a acelerar un poquito. En el caso de Satanás, que Jesús lo viene a descubrir, a manifestar al mundo, a hacer saber de su existencia y de sus manifestaciones. Lo primero que Satanás hizo fue que intentó evitar la llegada del Mesías. Y yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que Jesús, Satanás trató de matar a Jesús con Herodes, a través de Herodes, a los 2 años. El rey se entera que hay que un rey que nació, que si yo, ay, ¿dónde nació? Ah, muy bien. Y a los 2 años mandó a matar todos los niños menores de 2 años, intentando acabar con la vida de Jesús. Ese plan no podía ser más que el plan de Satanás. ¿Por qué? Porque no es cierto que Herodes pudiera tener como ser humano miedo a un niño que acaba de nacer cuando él tenía a sus hijos, que fueron los que lo heredaron al cargo. ¿Lo tiene que entender? O sea que se ve claro que hay un asunto espiritual y no simplemente que Herodes el tetrarca estaba temiendo por su reino, porque no, es que él tiene sus hijos ahí que son los que van a gobernar. Y aquel es un don nadie que ni se sabe quién es. Ahora se dijo, el Mesías que ha nacido, el enviado. ¿A quién le importa el enviado? A Satanás. Amén, amados. Muy bien. Pues fíjese, trata de hacerlo. Y en Mateo 4, lógicamente, ya cuando Cristo manifiesta su ministerio, pues vemos que con las tentaciones trata de evitar lo que cumpla su propósito. Parte del problema nuestro como creyentes es que luego que recibimos al Señor, Satanás va a tratar de que no cumplamos el propósito, señores. Trata, mire, de que usted no se instruya, de que usted no lea la Escritura, que usted no ore, que usted no se santifique, que siga con las mismas ataduras. ¿Para qué? Para que no se cumpla en usted su propósito. Y todos tenemos esta misma lucha. Lucha con cosas del pasado, lucha con hábitos, con lo que fuere. El objetivo, que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Amén, amados. No todos van a ser predicadores. Mano, esto se ve muy lindo cuando uno se baña, pero no es tan lindo, ¿no? Porque hay que bregar con muchos detalles. Ahora, el cuerpo no solamente es ojo, el cuerpo tiene muchos miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes, díganlo conmigo, yo tengo un propósito en Dios particular para mi vida. Usted tiene que entenderlo. Y ese propósito tiene que ser con manifestar a Cristo entre la gente que lo conoce. Porque Dios lo llamó a usted en un sitio y Él ahí quiere que usted deje la luz de Jesús brillar. Amén, amados. Pues ahí lo vemos. Luego, trató lógicamente de evitar a través de Pedro, usó a Pedro tratando de evitar que Jesús vaya a la cruz. Ya todos lo conocemos. Cuando Él le reprende, dice, te reprendo, Satanás, quítate del lado mío. Ahí vemos a Pedro, lamentablemente, lo ven, viene Cristo reconociéndolo como la Satanás. O sea, que no era Pedro, sino una influencia lamentable en Pedro. Amén, amados. Muy bien. Ahora, vean lo siguiente. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás ciega el entendimiento de los no creyentes para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios. O sea, que vemos en este plan de oposición que él tiene, él impidiendo que los que no sean creyentes sean creyentes. ¿Para qué? Le ciega el entendimiento, hace que usted no entienda la predicación. Por eso tratamos en este lugar de que los niños no perturben el culto. Por eso tratamos en este lugar de que nada perturbe el culto. ¿Para qué? Para que usted pueda entender, para que por lo menos lo humano que usted quiere se niega al mensaje y no recibe a Cristo. Bueno, perfecto. Ese es su privilegio, ese es su derecho de recibir a Jesús, de quererlo o no quererlo. Pero por lo menos procuramos que haya el menor tropiezo posible para que usted entienda lo que le estamos diciendo. Aló. ¿Por qué? Porque sabemos que Él trata de cegar el entendimiento de los incrédulos para que usted no conozca a Jesús. ¿Muy bien? ¿Qué más Él usa como plan, como estrategia? Bueno, usa religiones falsas. Porque la gente se queda, no, pues yo soy de tal religión, gran cosa, ninguna religión lleva al cielo. Finalmente, con esa religión falsa que estás viviendo, Satanás te está robando la oportunidad de conocer al Salvador, que es Jesús, no una religión. ¿Estamos todos claros en eso, amados? Pero volvemos y lo decimos de nuevo, ¿sabes?
creyente, él impidiendo ese propósito, lógicamente, trae desánimo, trae desaliento, trae una serie de cosas humanas con la intención de evitar que usted pueda cumplir su propósito. Que usted no le amanezca a la luz de Cristo, que usted no lo conozca como debe conocerlo. Que usted no se instruya, que usted no se acerque al Señor, que no ore, por eso es tan difícil orar. ¿Y usted cree que por el gusto? No, es que, hermanos, cuando oramos, y como dice alguien, Satanás tiene más miedo cuando oramos que cuando hacemos cosas. Porque cuando oramos, estamos recurriendo al cielo. Cuando hacemos cosas, estamos haciendo cosas que no trascienden al cielo. Amén, amados. Ahí está. Y seguimos, rapidito. ¿Qué más hace? Bueno, ya vimos el caso de la ligadura de ese demonio mudo. O sea que vemos que Satanás también produce ese tipo de cosas. En Marcos 7:35 se habla claramente de esa ligadura de enfermedad. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 2:26 que él, a los que se oponen al evangelio, escuche con atención, dice que él los tiene cautivos a voluntad de él y que hay que orarle a Dios para que les conceda a esa gente que se opone al evangelio, para que él les conceda que se arrepientan y que escapen del lazo en que están cautivos a la voluntad de Satanás. Todo esto es hecho con la intención de perturbar el propósito y el plan de Dios con el ser humano. Amén, amados. Lucas 13:16, el último, nos muestra a nosotros esta hija de Abraham con 18 años enferma, que dice Jesús, esta hija de Abraham que tenía 18 años enferma, atada por el diablo, no la habría de desatar. Vuelve de nuevo a mostrarnos el texto, y hay muchos más, que, amados, la enfermedad en ocasiones puede ser una atadura diabólica también, para perturbar, para dañar el asunto del hombre. Ahora, ay santo, cosas interesantes también que no las puedo dejar pasar en lo siguiente. Y es que aparte de que unas religiones falsas usa pecados, pero también esa riqueza material para perturbar la prosperidad espiritual del ser humano. ¿Por qué? Porque el 90% mínimo, 90 y pico por ciento de nosotros, cuando las cosas están bien económicamente, no tenemos tiempo ni deseos de buscar de Dios. Pero cuando el asunto se aprieta, que la piña se pone agria, ahí buscamos, mire, consejería, oración, ayuno. Yo no hago silicio, pero hacen silicio también. Se tiran al piso, dejan de bañarse por una semana. O sea, todos los sacrificios habidos y por haber, los hacen. ¿Pero es por qué? Porque la piña se puso agria. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Satanás te puede promover económicamente con la intención de que tú, ¿qué? Te apartes del reino y seas poco eficaz. ¿Cuántos me están entendiendo? Creo que hasta este punto, diría un americano, it is enough. Hasta aquí, Maranata, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Fíjense lo siguiente, y concluyo con esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo, amados? Todo esto tiene que ver con la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la forma como Satanás trabaja. Te reúne con gente, te pone amigos alrededor carnales, para que vivan bombardeándote la mente con basura, para que vivan incitándote, insinuándote a cosas que no son de Dios, que te iban llevando chismes, hablando de otros. Eso le hace, ¿para qué? Para contaminarte. Que al que no discierne eso, prefiere quedarse con su amigo y prefiere desobedecer a Dios. ¿Aló? Todo eso es parte de la estrategia de Satanás. Ahora, nosotros como creyentes, amados, yo sé que esto tiene su precio y se paga un precio por enseñar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque mientras más usted ignora las maquinaciones de Satanás, más él gana. Más él gana, o sea, porque mientras usted y yo somos ignorantes de sus cosas, no lo vamos a poder enfrentar, no vamos a poder discernir cómo él funciona. Y por lo tanto vamos a ser evangélicos de agua dulce, evangélicos infructuosos, que no nos vamos a notar y que la luz de Dios no va a poder brillar en nuestras vidas. Eso va a suceder. Esto tiene un precio, pero déjeme decirle, todo precio ya ha sido pagado por la sangre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. No hay dudas de que y supe que la palabra alrededor de que señales no son suficientes.
Me comentaba un hermano que tenía en una semana 100 y pico de personas que lo habían visto. Y es que realmente el mundo está lleno de señales, sin duda. Pero por otro lado también está lleno de falsedad. Y una de las cosas que el enemigo usa es tratar de obviar o que obviemos que Él existe, su presencia, la forma de funcionar. El llamado para nosotros es, amados, es ocuparnos de Dios. Es buscar el rostro de Jesús. Es llenarnos de su palabra, es obedecer la palabra. Si nos ocupamos de eso, va a suceder aquel texto famosísimo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No vamos a tener que reprenderlo, porque Él no va a tener argumento contra nosotros. Pero no hay dudas de que como nosotros no hacemos eso continuamente, tenemos que estar claros cómo Él opera. Porque habrá momentos que vamos a necesitar saber cómo el enemigo opera. Ya sabemos que Él ciega el entendimiento de los incrédulos. O sea que el pensamiento aquel que mi marido es duro, hermano, usted llegó a los 30, a los 25, denle 25 años a ver si es duro, vamos a tomarlo al mismo tiempo. Ese pensamiento es un pensamiento bobo, porque quien ciega el entendimiento es Satanás. Entonces, ¿qué hay que orar? Hay que orar que ese espíritu de ceguera sea quitado, de incredulidad, de duda, para poder ver eficacia. Ahí la batalla espiritual, el entendimiento para orar es fundamental para ver resultados de lo que queremos hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Lógicamente, si yo aquí llamara a Pedro y no hay un Pedro, nunca me va a responder nadie. Ahora, cuando yo sé que hay un Juan y lo llamo, ahí las cosas van a ser diferentes. Y eso implica, eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El hecho de tener conocimiento claro de qué es lo que está estorbando el propósito de Dios. ¿Qué es lo que está estorbando el propósito de Dios? Inclinen su rostro y vamos a orar en esta noche. Padre, yo bendigo tu nombre en esta noche. Quiero darte gracias. Quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte por la forma como sencillamente tú nos enseñas. Y quiero orar, Padre, en esta noche que tú concedas que esta palabra no sea robada de la mente de los creyentes. Mira, aquellos que tienen puertas abiertas, por favor ayúdalos a cerrar puertas. Ayúdalos a escapar de los lazos de Satanás. Mira, aquellos que están frente a opositores, gente que se opone al evangelio. Padre, permite que ellos puedan orar a favor de que esas personas sean libertadas del poder del enemigo. En esta noche oramos, Padre, que tú a cada adolescente en este lugar tú le des sabiduría de tu palabra. Que en este nuevo compromiso, Señor, de lectura, de buscar la palabra que nos impacta, que tú impactes sus corazones y que hagas de ellos guerreros eficaces. Oramos por cada adulto, cada esposa. Señor, que las excusas que Satanás pone sean quitadas y que el entendimiento de tu palabra llegue a los labios para orar con eficacia, para derribar argumentos, para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Danos autoridad por tu palabra. Danos, Señor, esos versos que necesitamos para enfrentar las obras del enemigo. Y oramos, Padre, que esta palabra no pueda ser robada por el enemigo. Que el enemigo no pueda quitar esta palabra del corazón. Que produzca fruto. Señor, y que cualquier espacio que le hemos estado dando al enemigo sea quitado en el nombre de Cristo. Que podamos cerrar puertas a partir de hoy. Que la limpieza que nos llevamos esta noche no pueda ser estorbada. Y que nos mantengamos vigilantes de buscar tu rostro. Porque sabemos que si buscamos primero tu rostro, todas las cosas van a ser añadidas. Muchas gracias, Señor. Amén. Quiero saber si hay alguna persona en esta noche de los que nos visita que todavía no es cristiano. Alguno de los que nos visita que todavía no es cristiano. Quiero saber si a alguno de ustedes le gustaría levantar su mano para entregarle su vida a Jesús. Que quiere escapar finalmente del engaño del enemigo y que hoy se le han abierto los ojos a la realidad de algo que usted no sabía y que hoy le ha sido mostrado por la palabra. Es una decisión que usted habrá de tomar muy conscientemente, en el entendido de que le estamos ofreciendo la vida eterna a través de Jesús y que usted tiene la capacidad de rechazarla o aceptarla. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de vida eterna a través de Jesucristo. ¿Hay alguna persona que le interese vida eterna esta noche? Que le interese que Jesús le limpie y le perdone todos sus pecados. ¿Hay alguien así interesado?
Si hay alguien, me gustaría que levante su mano para poderlo ver y poder orar con usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Considere las palabras. Considere el hecho de que habrá tormento para ellos y que si usted no escapa por su vida, usted será atormentado con ellos. Eso es una realidad. Pero hoy, esta noche, usted tiene una oportunidad. Última vez. ¿Hay alguien esta noche que le gustaría recibir la vida eterna de Jesús y aceptar, o más bien recibir de igual manera la limpieza de sus pecados? ¿Hay alguien así? ¿Alguien esta noche de los que nos visita? Muy bien, no veo ninguna mano levantada. Pues les bendecimos en el Señor y oramos a Dios para que les traiga de nuevo el próximo.